Hace algunos meses tuvimos un ensayo censor a nivel federal. Se presentó una ley censura, como se le llamó coloquialmente, donde se facultaba al gobierno, decían ellos, para apagar cualquier plataforma digital si no cumplía con ciertos lineamientos que ponía el mismo gobierno. En este momento tenemos dos ejemplos muy preocupantes en dos entidades federativas de forma muy similar. Primero, una ley que tiene que ver con el ciberacoso, con la creación de un delito de ciberasedio en el estado de Puebla, que lo que hace prácticamente es ponerle una sanción de 11 meses a 3 años de prisión a quien ofenda, a criterio, por supuesto, del propio gobierno del señor Alejandro Armenta, en redes sociales. Y otro aún más preocupante desde mi punto de vista, en el estado de Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores, de plano, después de insultar a un periodista que la criticó, intentó también encarcelarlo hasta por 2 años y una multa económica por incitación al odio, según ella. Esto es La Resistencia, el espacio donde las mentiras se combaten, el poder se cuestiona y el silencio se rompe. Acompáñenos. El día de hoy nos acompañan en este espacio, los presento, por supuesto, primero las damas, Itzel Arellano, ella es tesorera nacional del Partido Acción Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, muy contenta de acompañarlos en este espacio, listos para integrar la resistencia. Bienvenida. Y uno de nuestros voceros jóvenes, que es Miguel de Samaniego. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Todo muy bien, listos para ser la resistencia. Vamos a darle durísimo a esta resistencia. El tema es censura. Ya sabemos qué es lo que pasó en días anteriores. Primero me refiero al caso del Estado de Puebla, donde se presenta una reforma al Código Penal. Morena dice, que fue quien presentó esta iniciativa, Morena dice que es una ley, pues, que beneficia mucho a la gente porque están metiendo temas como el ciberespionaje, están metiendo temas como el grooming, están metiendo temas como los ciberfraudes, etcétera, pues, que son asuntos que ya están legislados a nivel federal, que de hecho todos los delitos cibernéticos son materia federal, pero le meten un ingrediente bien peligroso, que es un delito de ciberasedio, un delito de ciberacoso, donde lo que están poniendo sobre la mesa es que la persona que ofenda, injurie, acose, agreda verbalmente, por así decirlo, a través de las plataformas digitales o las redes sociales a otra persona, pues se puede hacer acreedor de una sanción de cárcel de 11 meses a 3 años de prisión. Esto es inaudito, esto violenta tratados internacionales que tiene firmado nuestro país, es inconvencional, esto es, por supuesto, inconstitucional. Los delitos de calumnia, de difamación y los llamados delitos contra el honor están proscritos en la legislación mexicana, pero insiste, hay una vena censora, una vena autoritaria que habita en los gobernadores de Morena y que preocupa muchísimo, ¿no? Vamos a analizarlo. ¿Cómo ves, Itzel? Yo la verdad es que sí estoy bastante preocupada por este tema y creo que aquí no tiene que haber confusión respecto a que estamos, por supuesto, a favor de entrar a los temas, pues que son temas de actualidad respecto al tema de ciberacoso, particularmente hablando de menores de edad. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? O sea, digamos, no creo que nadie esté a favor de acosar menores de edad, por supuesto que es una figura que hay que defender. Lo que pasa aquí es, como bien dices, Jorge, que ya empezamos a caer en un tema, pues, más bien de esta ambigüedad que le gusta a Morena, respecto a el discurso que tienen con las acciones que empiezan a implementar, ¿no? Y ya empezamos a ver cómo en estados morenistas, se empieza ya a legislar, de manera ambigua, ¿no? Para decir, por ejemplo, yo estaba revisando hace ratito más o menos algunas cosas que han salido al respecto, y veo particularmente, le quiero entrar aquí, hay un artículo, el artículo 480, que literalmente dice: "Quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otras personas", lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, porque, digamos, aquí es donde empezamos ya a ver el riesgo, ¿no? Están diciendo que acose, que agravie, ¿a criterio de quién? De ellos, ¿no? O sea, del gobierno. Y me parece hasta una burla que viene aquí, Goliat, además con el aparato del Estado completo,
a decir o a victimizarse respecto a la injuria, ¿no? O sea, a sentirse acosado, a sentirse, violentado. Tienen todo el aparato del Estado y lo están usando para acosar periodistas, y no solo periodistas, sino que tenemos que ver el riesgo de todas las personas, ¿no? O sea, digamos, de los ciudadanos poblanos, de los ciudadanos chiapanecos, perdón, campechanos, de todo el país, ¿no? O sea, de verdad, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que el régimen determine, porque así lo decidieron, que se siente insultado, que se siente agredido, que se siente, y entonces tengamos hasta 3 años de cárcel por expresar nuestro desacuerdo respecto a cómo están llevando a los gobiernos y los problemas que tenemos día a día. Entonces sí me parece gravísimo. Creo que sí es un tema que como oposición tenemos que entrarle, pero no solo como oposición, sí creo que es un tema al que tenemos que entrarle todos los ciudadanos, porque parece ser la punta del iceberg respecto a todas, ¿no? El tema de control discursivo que Morena ha buscado tener, que en eso sí han sido consistentes, ¿eh? Desde el inicio de su gobierno han buscado tener control sobre el discurso público, y esto pues es un paso más hacia ello. Sí, y hay que recordar que fue lo que detonó todo esto, ¿no? Hubo un caso, hay una boxeadora, pues, famosa ya en el estado de Puebla, es oriunda de Puebla, La Bonita Sánchez, ¿no? Y bueno, pues hubo un comentario de un periodista, o más bien una publicación en X, donde decía: "No, de bonita no tiene nada X", ¿no? O sea, vaya, a lo mejor fue un comentario muy imprudente, etcétera, pero responde el gobernador, como dices, Itzel, con todo el aparato y el poder que tiene el Estado, y lo que hace es arremeter en contra del periodista, lo acusa no solo de violencia política de género, lo amenaza con que le va a bajar su plataforma digital, que es una plataforma muy conocida, por allá, y eso es lo que detona, pues, esta ley, vaya, lo que se ve no se juzga. No solo eso, hay que recordar que también Armenta, el gobernador Alejandro Armenta, ya tiene su sección de detector de mentiras, su sección de quiénes quieren las mentiras, tenía López Obrador. Y además que, literalmente en Puebla hay 22 periodistas que ya fueron denunciados, ¿no? Así, o cosas por el gobierno, ya, digamos, abriéndoles carpetas de investigación por no estar a favor o por ser críticos de. Y yo, por ejemplo, particularmente en el caso de La Bonita, por supuesto que cualquier comentario respecto a tu aspecto físico, pues, está de más, ¿no? O sea, nadie está defendiendo eso. Pero lo que sí es, a mí me parece, y lo estoy diciendo como mujer, y quiero ser súper cuidadosa con esto, pero a mí sí me parece que particularmente siendo un funcionario público está bien peligroso que todo te parezca violencia política de género, ¿no? Yo lo platicaba, no lo platicaba, lo confrontaba ideas con gente de Morena hace poco tiempo respecto a que decían que uno no puede criticar a la presidenta porque es violencia política de género. Perdón, la presidenta sí es mujer, pero la presidenta es una funcionaria pública que nos debe cuentas a todos. Entonces, digamos, sí hay que ser bien cuidadosos respecto a cómo estamos tratando este tema, ¿no? Porque a veces nos escudamos en si es violencia, no es violencia, y cuidando, digamos, el respeto a tu persona, hablando de no hablar de tu físico, de a lo mejor no ser peyorativo. Perdón, todos los que somos funcionarios públicos estamos al servicio de la gente y para rendirles cuentas. Y además, digamos, este es un comportamiento repetitivo en los morenistas, ¿no? Ya Fernández Noroña hizo Que que una persona fuera a pedir disculpas al Senado, también usando todo el aparato, ¿no? Del poder legislativo para hacer que un ciudadano común que no estuvo de acuerdo con él y que a lo mejor no tuvo las mejores formas, pero digamos, siendo acosado de manera sistemática hasta llegar a de verdad pedirle una disculpa al presidente del Senado en el Senado, bueno, Es ridículo. están excedidos. Ya rayan, yo creo que ya rayan lo patético, pero es que simplemente con este tipo de actos, con este tipo de leyes que están aprobando, por ejemplo, la que se aprobó en el Congreso Local de Puebla, pues nada más los retrata de cuerpo entero. O sea, nos hacen ver cosas que ya sabíamos de ellos. Es impresionante cómo de verdad, como las cifras no los acompañan, como los resultados no los acompañan, como hacer buenos gobiernos, pues, simplemente Morena no tiene buenos gobiernos y ahí están los resultados. Hay que voltear a ver el tema económico, el tema de los hospitales, la salud pública, el tema de la seguridad, por el amor de Dios. Como los resultados no los acompañan y los números no los acompañan, tienen que empezar a hacer este tipo de cosas para poder callar a la gente. Qué grave que se estén dando este tipo de situaciones en estados como Campeche,
¿no? O sea, que ya de plano hayan prácticamente metido a la cárcel o intentado meter a la cárcel a un periodista. Sí, ya lo vincularon a proceso. Ya lo vincularon a proceso, nada más. En Campeche, nada más para que la gente tenga el contexto completo. Laida Sansores hizo, me parece hasta más grave lo que pasó, lo que sucedió en Campeche, insisto, un periodista también de muchos años que tiene su plataforma, y de hecho él mismo dice, esta plataforma no es solamente mía, sino que somos varios los que la organizamos, que es un locutor de radio, un periodista, vaya, de por allá. Orden de aprehensión, carpeta de investigación, le notificaron, le pegaron en su casa ahí un auto, un auto actuarial, una notificación, donde dice además que tiene que pagar 2 millones de pesos y que si no paga en determinado tiempo van a ir por su casa. El señor tiene 74 años, vive en una casa del Y Infonavit. además yo no sé a qué están acostumbrados los morenistas, pero perdón, para un ciudadano común 2 millones es un montón. Yo no sé ellos cómo lo pagan en 15 días o no sé quién les dio ese, digamos, Pues es lo que ganan al día. ¿A qué estarán acostumbrados? Tienen casas y mansiones en California, como el vocero de Morena y demás. Bueno, pues, qué podemos esperar? Pero esto es más grave, porque esto ya y se están valiendo de un delito que ciertamente existe en el Código Penal de Campeche, que es el delito de incitación al odio, que nunca se había aplicado en toda la historia. O sea, es una cosa gravísima lo que vemos ahí en Campeche. No, lo que está pasando es la institucionalización de la censura. O sea, la están institucionalizando, ¿no? Y diciéndole a la gente, además, digamos, sentando un precedente de miedo. Lo que quieren es que tengamos miedo, lo que quieren es que no querramos expresar nuestras opiniones, porque además aquí sí lo quiero decir, yo estoy segura que no soy solo yo, pero aquí habemos un montón de mexicanos que estamos dispuestos a seguir diciendo las cosas que están haciendo mal, ¿no? Y además, digamos, sí ya pone el riesgo ahora de que, pues, si tú en Puebla dices que no estás de acuerdo con el gobierno y a ellos les parece que eso es insultante o injurioso, pues ya quién sabe dónde vayas a terminar. Es gravísimo lo que pasa, o sea, no nada más en estos estados, sino en general el país, lo que decías al principio, referente a esta reforma que trataron de impulsar hace unos meses a nivel federal para poder silenciar o poder bajar cuentas de personas que simplemente estuvieran hablando de temas que no les convienen. O sea, Sí. ¿qué tan grave, a qué nivel hemos llegado? ¿A qué grado de autoritarismo estamos llegando con estos gobiernos de la Cuarta Transformación? Que yo creo que La mal llamada cuarta transformación. súper mal llamada, porque ¿qué han transformado? Bueno, los hospitales Sí. seguían a pedazos. Eso seguramente sí ha de estar muy bien transformado. Trato Y social. ya no hay que voltear a ver, ¿no? A los hijos de algún exfuncionario del gobierno de México. Pero es increíble lo que está pasando en este país. Pero también nos damos cuenta de qué cosas son las que les duelen, y es ahí donde hay que seguir levantando la voz, hay que seguir siendo valientes y seguir saliendo a decir en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles, en donde podamos, las cosas que están haciendo mal, como bien decías hace unos minutos. O sea, no podemos permitir que nos callen. Efectivamente, eso es lo peor que podemos hacer, guardar silencio. Y estas son nuestras opiniones, pero lo más importante es lo que opina la gente que nos está viendo. Vamos a recibir sus comentarios en redes sociales, en internet, en la web, en todos lados, y vamos a responder las preguntas que tiene la gente en el siguiente bloque. A ver, Miguel, lo decía Itzel hace un momento, estos actos de censura, de querer coartar la libertad de expresión, van acompañados además de una prepotencia y vaya, de un autoritarismo y un abuso de poder desmedido, ¿no? Como, caray, por lo menos lo que nos ha tocado vivir a nosotros, tres que estamos aquí, nunca lo habíamos visto. Ni Nunca. siquiera en los 60s o 70s que gobernaba el PRI, ¿no? Bueno, Imagínate. yo no sé si habrá habido algún momento, miren, fue López Portillo que acuñó la frase o hizo la frase de no pago para que me peguen, ¿no? Cuando se la dijo al semanario Proceso, oiga, ¿por qué nos cortó la publicidad gubernamental? Porque no pago para que me peguen. Eso es un acto censor, autoritario, terrible, y parece que estamos llegando a algo parecido, pero no solo es en el tema de libertad de expresión. Itzel hablaba hace un momento de lo que hizo Fernández Noroña, ¿no? Obligó a un ciudadano que lo increpó en el aeropuerto para decirle quién sabe qué, a que le pidiera una disculpa pública, lo transmitió por el canal del Congreso y lo humilló. O sea, ellos lo que quieren es la humillación pública. ¿Cómo yo, que soy de la realeza, que soy de la oligarquía,
que pertenezco a otro nivel intelectual y soy puro moralmente, tengo superioridad moral sobre todos los demás, ¿cómo te atreves a cuestionarme a mí? Yo lo veo como ya como una cadena, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que yo creo que literalmente se convirtieron en eso que juraron destruir. Llegaron al poder y se les olvidaron sus causas. Llegaron al poder y se les olvidó absolutamente todas las promesas que habían hecho en campaña, tanto en la de López Obrador en el 2018 como la de Claudia Sheinbaum en el 2024. Lo platicábamos y es un hecho que Morena, desde que llegó al poder, lo único que ha estado haciendo es ver a quién echarle la culpa. Ver a quién echarle la culpa de los malos resultados que han dado en absolutamente todos los rubros. Ver a quién echarle la culpa de la situación actual que vive el país. Pero parece ser que no se dan cuenta que llevan gobernando ya este país prácticamente 7 años. Entonces, la pregunta aquí es, y es muy clara, es una pregunta clarísima para la gente de Morena. ¿Para qué querían llegar al poder? ¿Para qué prometieron tanto y en todas las campañas que se jactaron de venir a cambiar la vida pública de México? ¿Para esto querían llegar? ¿Para poder tener el poder de humillar gente? ¿Para tener el poder de callar a todo aquel que no pensara como ellos? Yo creo que, Porque eso parece. perdóname, yo creo que a Morena no le gusta la democracia. O sea, porque al final la libertad de Sí expresión le gusta, pero cuando ellos no están en el gobierno. Sí. Sí, no, y la libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia, o sea, tiene que haber pluralidad, pero para ellos lo más importante es que acallar las voces que no piensan como ellos, ¿no? O sea, digamos, yo lo platicaba hace poquito, a mí me parece que para ellos lo más importante, y me lo parece porque lo han demostrado consistentemente, en eso sí han sido consistentes, ¿no? En decir, a ver, a mí lo que me importa es mantener el poder a toda costa, y todas las cosas que hacen parecen estar alineadas a eso, ¿no? O sea, censurar, no permitirle a los periodistas expresarse, apoderarse del poder judicial, ¿no? O sea, un montón de cosas que, pues, digamos, si le entramos ahorita a todas, este podcast no acaba jamás, ¿no? Pero la verdad es que sí, digamos, han sido consistentes en atribuirse poder digamos, concentrarlo y en estar en contra de una opinión distinta a la que no sea suya. A ver, aquí hay un punto importante. Eh, Hay un principio en derecho penal, para entrar un poquito a la parte técnica, que se llama el principio de taxatividad penal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú inventas, abres, creas un nuevo tipo penal, es decir, un nuevo delito, el delito tiene que encajar perfectamente en una conducta, en algo que tú hagas, ¿no? Si yo sanciono, levantar las hojas de aquí es un delito, bueno, pues es algo muy concreto que tú puedes comprobar. Pero el hablar mal, injuriar, ofender a una autoridad, ¿qué es injuriar? ¿Según quién? ¿Hay un injuriómetro? Según el criterio de ellos mismos. Eso es lo grave, que están violentando este principio de taxatividad que por algo existe y exhibiendo esta piel delgadita, delgadita que cada vez están mostrando más. Y que además aprobaron en 57 minutos. En una hora, Ah, en menos de una hora. ¿Quién realmente? Yo ya sé que a los de Morena, los legisladores no les gusta leer lo que aprueban, ¿no? Pero pues un poquito de decencia, oigan, o sea, mínimo, sí, echarle una revisada a lo que estás aprobando, ¿no? O sea, sí, Y además, sí, ay, es impresionante. hablando de esto, no nada más la aprobaron rapidísimo, o sea, notándose la línea de que fue una orden directa del gobernador y pues bueno, la división de poderes tampoco les gusta, claro está, y lo pudimos ver con el desastre que hicieron con el Poder Judicial, que si bien sí necesitaba una reforma, pues creo que esta no fue la manera, pero el tiempo nos dará la razón, ¿eh? Yo estoy seguro que el tiempo nos dará la razón, pero lo interesante de esto es, a ver, estos señores aprueban una reforma en 57 minutos sin leerla, sin estudiarla, y luego sale el gobernador días después, ya que la opinión pública obviamente criticó su estúpida reforma, porque es lo que es, a decir que va a ser una consulta ciudadana. No, pues a todo dar la consulta ciudadana de algo ya legislado, ya publicado en el diario. No, es un cinismo bárbaro, pero hay una cosa que preocupa y que tú mencionaste ahorita, Miguel. A ver, Itzel, ¿qué opinas de este tema? Vemos un gobernador que con la mano en la cintura, a través de sus diputados en un congreso local, se arroja funciones de juez y de censor para decidir qué ofende y qué no, y facultar al propio gobierno, la autoridad, para meter a la cárcel a un ciudadano que diga algo que no les guste. Que Vemos que osó cuestionar. Vemos una gobernadora que
le avienta todo el camión de la ley a un periodista que lo quiere meter a la cárcel, quitarle su medio de comunicación, quitarle su casa y ponerle una multa de 2 millones de pesos. Quiere todo eso simplemente porque cuestionó que hubo presuntos actos de corrupción Sí. en su gobierno. Y eso sucede cuando tenemos un poder judicial que no ha cambiado. ¿Qué va a pasar ahora con esta reforma al poder judicial? Donde vemos que están llegando pues en nombres impresentables, independientemente de que hay pues personas cercanas al narcotráfico, personas de sectas religiosas, abogados de delincuentes, etcétera, pues todos responden al mismo partido político, a un gobierno. ¿Qué esperar ahora si van a concentrar aún más poder? Qué grave, ¿no? Qué grave. Y la verdad es que también, digo, tocas un punto fundamental, hasta la Suprema Corte de Justicia integrada por puro morenista. Y yo lo decía hace poquito también, o sea, bien sortudos, porque lo que venía en el acordeón operado por los programas sociales fue lo que salió, ¿no? O sea, en la votación. Entonces, la verdad es que sí es un tema muy preocupante. Por ejemplo, también ahorita me está viniendo a la memoria el viernes 14 de junio, hubo una denuncia de un periodista en Veracruz diciendo que el alcalde de Cazones, me parece, él sacó una nota diciendo que había trabajadores que no habían recibido su pago. Y entonces él manifiesta que el alcalde, pues molesto por su trabajo periodístico, le llama y lo amenaza, ¿no? Y le dice, pues tú te atienes a las consecuencias. Entonces, veamos cómo si hay una consistencia respecto a estar amenazando verdades incómodas, ¿no? Y aquí también me preocupa y o sea, y me cuestiono muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con las investigaciones de corrupción? ¿No? O sea, ya no, porque con esta misma ley, hablando de Puebla, donde pues sí hay mucha ambigüedad, hay mucha amplitud y todo este tema, pues traen también un tema de decir, no puedes compartir datos personales. Y entonces, ¿qué? Cuando a mí me llega una investigación de corrupción respecto a un funcionario público, ¿yo no la puedo sacar a la luz? Porque entonces estoy violando tu ley. A ese grado de ridiculez estamos llegando con esta legislación, ¿no? Y estamos llegando con esta toma institucional, sí, también del Poder Judicial, y como bien lo mencionas, ¿no? O sea, si eso estamos viendo ahorita, que no se han instalado los jueces y magistrados, que ellos ya, pues, tuvieron la suerte, ¿no?, de que fueran electos de acuerdo a ese acordeón, imagínense lo que va a pasar, ¿no? Teniendo a los juzgadores que toman decisiones sobre nuestra libertad, ya condicionados al poder y a su tribunal de disciplina, ¿no? Que también pusieron ellos y que también ellos determinan si el juez está obrando bien o no. Entonces, a ese grado ya estamos llegando. Lo que sí se está configurando aquí es algo peligrosísimo y de verdad sí creo que nos queda la denuncia activa y obviamente interponer todas las denuncias que sean necesarias para lograr un cambio. Algo que me parece trascendental que sea hace rato, Miguel, decías, es que ni siquiera el viejo régimen, cuando gobernaba el PRI en los 70 se atrevía tanto, quizás sí, pero no lo hacían de forma tan cínica. A ver, yo no cínicos. Déjame llegar a un punto que me parece importante. Yo diría, ni López Obrador se atrevió a tanto. A ver, ¿qué vimos con López Obrador? Vimos un presidente, por supuesto, autoritario, petulante, vengativo, rencoroso, mentiroso, todo eso, que tenía una sección de quienes quieren las mentiras y que aprovechaba un espacio que se paga y se sufraga con impuestos de la gente, y lo utilizaba para golpear a periodistas críticos. Ahí tienes el caso de Carlos Loret, de Carmen Aristegui, de Ciro Gómez Leiva, donde incluso se atrevió a abrir, que además es un delito, de romper la secrecía fiscal de sus cuentas bancarias para decir ganan tanto, lo cual no tiene nada que ver, pero nunca se atrevió a echarle encima de forma judicial, digamos, con el aparato judicial, el aparato jurisdiccional del Estado, a un periodista, por más que lo criticara. Y ahora estamos viendo, pues, estos resabios de autoritarismo gravísimos, ¿no? No, sin duda. Y ahorita decías algo muy interesante que a mí me parece relevante y me parece además el sello de la casa morenista. Porque literal, la hipocresía con la que se manejan en absolutamente todo lo que hacen, y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando hablan de la austeridad republicana, que exista austeridad y un gobierno honesto, pues sí, cuando se trata de absolutamente todos menos de sus familiares y personas cercanas, ¿no? Porque luego vemos pues, las mansiones, los coches, los relojes, la vida que se dan ciertas figuras o ciertos familiares de ciertas figuras que hoy están en el poder. Y entonces aquí es donde yo digo, pues no que eran distintos, no que la cosa era brutalmente diferente. Son genuinamente una bola de hipócritas. Pongo otro ejemplo, referente al poder judicial, referente a la reforma. A ver, a Morena le encanta decir
que México es el país con más democracia y que su reforma al Poder Judicial lo único que hizo es fortalecer la democracia en el país. Ese es el discurso oficialista. ¿En serio fortalecieron la democracia cuando quedaron de ministros, de magistrados, de jueces, en fin, cuando el Poder Judicial literalmente quedaron los nombres que estaban en los acordeones que ellos con sus estructuras políticas repartieron? O sea, ¿en serio tienen el descaro de burlarse de la gente de esa forma para decirles, es que ahora sí es democrático el proceso de elección, una elección en la que participaron menos de 13 millones de personas, ¿no? Y si contamos la cantidad de votos anulados y votos en blanco que hubo, pues ni 10 millones de personas decidieron votar en su fraude. Somos 130 millones de mexicanos, 100 millones en la lista nominal. O sea, prácticamente el 10% de la población aprobó su llamada o mal llamada reforma judicial y elección de jueces. Entonces, aquí lo interesante es, les encanta hablar de muchísimas cosas y solo nos damos cuenta que son una bola de hipócritas. Y que además era bien difícil, la verdad. O sea, era bien difícil la elección judicial. No sé si ustedes vieron el caso de la alcaldesa de La Paz, cuando llega a la casilla el día de la elección a votar y le dicen, hola, ¿viene usted a votar? Sí. Y le mandaron un acordeón. Sí, sí me lo mandaron. Y entonces los periodistas empiezan a decir, oiga, pero eso es ilegal. Entonces tropieza, ¿no? Durante unos minutos diciendo, sí, pero es que sí es ilegal, pero estaba en las redes sociales. Bueno, señora, o sea, ilegal es ilegal, ¿no? Y parece que eso a ellos no les queda claro. O sea, parece que para ellos todo lo que está dentro el movimiento está purificado, está permitido, y todos los demás, el que ose criticarlos, entonces tiene que ser perseguido, tiene que ser encarcelado, tiene que ser multado con 2 millones en 15 días, pues porque ellos sí tienen la posibilidad de pagarlo, me imagino, ¿no? Entonces, sí nos estamos enfrentando, la verdad, a situaciones cada vez más complejas, particularmente ahorita respecto a lo que decía Miguel, del tema de usar los espacios, y que también lo decía Jorge, de utilizar los espacios que ya ellos denominan como detectores de mentiras, ¿no? Que era un modelo de Andrés Manuel López Obrador y que ahora ya han apropiado, pues, prácticamente todos los gobernadores morenistas e incluso Claudia, que son espacios, sí, con recursos públicos, donde además ellos determinan quién habla y quién no. Y lo hemos visto consistentemente, eso también. O sea, un montón de periodistas a los que censuran por hacer preguntas incómodas a la presidenta, ¿no? Y entonces ya por semanas no pueden hablar. Había un reporte de Animal Político en estos espacios donde decía que a partir del tema del Rancho Izaguirre, arriba del 40% de las participaciones se dedicaron a combatir el término campo de exterminio, Así es. ¿no? Entonces, literalmente, digamos, haciendo uso de todo el aparato del Estado, que eso es, digamos, lo que sí se está denunciando ahorita, hacer uso de todo el aparato del Estado para construir un discurso arriba, por encima de los principios básicos de defensa de derechos humanos. Sí, sí, esto que dices es bien grave y además la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que esos espacios son antidemocráticos y que corren en sentido contrario de la libertad de expresión. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Digo, es muy fácil criticar y somos especialistas en hacerlo, pero siempre nuestras críticas tienen que ir acompañadas de una propuesta. Y es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Qué hacer? Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tenemos un gobierno que abusa del poder, ya sabemos que tenemos un gobierno gandalla, un gobierno que lo que busca es acumular más atribuciones, acallando las voces críticas, tratando de demoler a las oposiciones, y pues el camino empedrado hacia una dictadura. Eso nos queda clarísimo, vaya, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio y lo estamos nada más desdoblando en este momento. La gente se pregunta, ¿qué hace la oposición con todo esto? Y voy a poner de saque lo que ha anunciado por lo menos el PAN a este respecto. Bueno, primero el PAN decirlo, el PAN votó en contra, en el caso de Puebla, votó en contra pues, de esta aberración de reforma al Código Penal, ¿no? De la ley Armenta, ¿no? De la ley Pipope, como le están diciendo muchos, ¿no? De esta ley de ciberacoso que lo que busca es callar voces críticas. Y no solamente votamos en contra, sino que ya solicitamos formalmente que esta ley pues sea vetada por el gobernador. Es decir, a ver, aquí hay un tema importante. El gobernador ahorita dice
que se abre a la discusión para que haya foros y todo el mundo opine, pero ya entró en vigor la ley. De hecho, ya hay 4 casos de gente que denunció apoyados en este nuevo Que Código se la Penal. discusión siempre y cuando no hablen mal de él. Siempre y cuando no hablen mal de él. Pero a ver, no es posible que si ya se presentó una iniciativa, que la iniciativa la presentó cuando era diputado, el que hoy es su secretario de gobierno, su brazo derecho. La mayoritearon los diputados de Morena con sus aliados, del PT, del Partido Verde, de Nueva Alianza, que todavía tiene registro por allá, etcétera, y se abstuvo, por cierto, la única diputada de MC que hay allá, ¿no? Votaron en abstención, como dato, nada más lo comento, ¿no? Ya una vez que se aprobó, llegó al propio gobernador, el gobernador la publicó y la promulgó y ya está en vigor. Y hasta después de que pasó todo esto, dice, pues que se discuta. Nosotros queremos que se vete, que se derogue la ley para empezar de cero, porque ya salió hoy el gobernador y más adelante vamos a ver el video a decir, bueno, es que queremos enriquecerla. No, no queremos enriquecerla, queremos derrumbarla. Esa sería la primera propuesta que hemos hecho. Esto se tiene que caer y creo que el solo hecho de que el gobernador haya salido a desdecirse, de que se haya provocado que la presidenta bueno, no la presidenta de la República, la presidencia de la República, a través de la secretaria de Gobernación el día de hoy, hayan dicho que ellos no la acompañan, ya es una victoria del ciudadano, porque alzaron la voz y fuerte, acompañado de ONGs. ¿Cómo ves esto, Itzel? Claro, mira, yo la verdad es que sí creo y acompaño, por supuesto, la propuesta de Acción Nacional respecto a que se tiene que derogar esto, ¿no? Porque para empezar, pues sí vulneras a los mexicanos, a los poblanos, con este tema de esta ambigüedad, de que se va a determinar con base en qué, en lo que diga el gobernador y en la incomodidad que le genere, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que a mí me parece hasta medio de risa que justo como dices, ¿no? Lo aprueban en 30 segundos y que también, pues, por supuesto, pues, a los legisladores de Acción Nacional sí les gusta leer lo que aprueban, ¿no? Y sí les gusta estudiarlo. Entonces, pues, digamos, su proceso legislativo bastantito cuestionable era lo que, por supuesto, Acción Nacional no iba a acompañar, ¿no? Y luego ya una vez aprobada, que ahora sí nos diga: "Bueno, sí la vamos a revisar", y también aquí, pues, me gustaría hacer un cuestionamiento porque la presidenta sí sale a decir: "No acompañamos", pero tampoco está haciendo nada al respecto, ¿no? Incluso en el caso de Campeche, ¿no? En el caso de Campeche, cuando la cuestionaron respecto a lo que había hecho Laida Sansores de vincular a proceso a este periodista que osó criticar, sus excesos, porque además, pues, es conocido que a la señora le gustan, las cosas caras. La verdad es que, digamos, sí es algo salió la presidenta, perdón, cuando la cuestionaron a decir pues yo nunca voy a acompañar la censura. Pues sí, pero de todas maneras eso sigue pasando, ¿eh? O sea, y de todas maneras avanzó la ley en Puebla y de todas maneras se vinculó a proceso al periodista. Entonces, está muy bonito que salgan a decir que ahora sí van a consultar a la ciudadanía y que ahora sí van a hacer, pero no lo están haciendo. Y al final hechos son amores, ¿no? Entonces, sí es fundamental que le entremos a derogar esto, a levantar la voz y que además, pues, digamos, la suma de todas nuestras voces, pues, va haciendo mucho más ruido. A mí sí me parece que, sin duda, el simple hecho de que se lo estén cuestionando ya es un triunfo, pero que sí tenemos mucho más que empujar y mucho más que hacer para lograr, pues, que este tipo de abusos no avancen y no se queden en la censura, además, porque ellos se sienten muy cómodos, porque van por la vida haciendo cosas sin que nadie les diga nada. Entonces, yo sí creo que Goliat se tiene que encontrar forzosamente a alguien enfrente que le diga: "Ya basta", ¿no? No vamos a seguir permitiendo tus abusos, y esos, pues, somos los ciudadanos de a pie, y somos la suma de todas nuestras voluntades diciendo: "No vamos a permitir que sigan creciendo los abusos". Totalmente. Ya vimos lo que va a hacer el PAN. El PAN está solicitando formalmente que se derogue esta reforma al Código Penal del Estado de Puebla. Ha condenado de manera enérgica lo que sucede en el estado de Campeche, pero pues son muchas, vaya, erupciones de autoritarismo las que vemos a lo largo y ancho del país. Creo aquí, Miguel, que los patos le están tirando a las escopetas. Que no se le olvide al gobernador de Puebla, que no se le olvide a la gobernadora de Campeche, a la presidenta de la República o a cualquier autoridad de cualquier partido, que nosotros nos debemos a la gente, ¿no? El gobierno Sin duda alguna. o los poderes del Estado, los funcionarios públicos se deben a la gente y que la gente es quien manda. Entonces, pues en este caso no puedes linchar a la gente, son los patos tirando a las escopetas. ¿Qué hacer desde la ciudadanía, Miguel? Ya vimos lo que va a hacer por lo menos el PAN, partido de oposición.
¿qué hacer desde la ciudadanía? La gente que nos está viendo, ¿cómo se puede organizar? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede alzar la voz para que esto crezca? Mira, creo que es una excelente pregunta, porque también creo que ahí está, en la respuesta a esa pregunta está la clave para poder impedir que sigan haciendo este tipo de cosas, de seguir refrendando su autoritarismo, de seguir aprobando leyes a diestra y siniestra y hacer todo lo que a ellos les convenga. Yo sí creo que una ciudadanía organizada, que una ciudadanía que levanta la voz ante injusticias, que una ciudadanía que no tiene miedo a salir a las calles cuando sea necesario, una ciudadanía que precisamente no tenga miedo a levantar la voz en las calles, exigirle al gobierno una cosa muy sencilla, que haga su trabajo y que lo haga bien, que cumplan las promesas que tanto prometieron. Y en este sentido, referente y hablando específicamente de las cosas o las acciones autoritarias que están llevando a cabo y que están llevando a la Constitución, en este caso local de Puebla, pero también ha habido aberraciones que llevan a la Constitución pues federal, ¿no? Ante este tipo de cosas es levantar la voz, es exigirle a nuestros gobernantes que hagan las cosas de una manera distinta, exigirle a nuestros representantes, a nuestras diputadas, diputados, senadores, senadoras, que levanten la voz por nosotros. Al final, absolutamente todas y todos los servidores públicos están ahí para representar a las y los mexicanos. Entonces es eso, es un llamado a decirle a la gente, a absolutamente todas y todos los mexicanos que no estén de acuerdo en cómo se toman las decisiones en cualquier nivel de gobierno, o sea, desde los municipios, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Hay que levantar la voz. De verdad hay que darnos cuenta de la fortaleza que tiene la ciudadanía cuando se organiza, cuando toman las calles y cuando levantamos la voz. Una propuesta clara sería en 3 ejes. Primero, tenemos que estar informados. A ver, la ciudadanía en México tiene que estar informada de lo que pasa en la vida pública del país, de las tonterías que deciden aprobar, porque al final son cosas que nos afectan a todas y a todos. Entonces es un llamado a estar informados. En una segunda etapa, un llamado a exigirle a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, que hagan las cosas en representación de los ciudadanos, porque que no se les olvide a los servidores públicos que llegan a un cargo, eh, porque la gente decidió ahí ponerlos al final. Que no se les olvide que no pueden tomar ellos decisiones como si fuéramos un país en donde la realeza existe y pueden decidir qué hacer nada más por sus pantalones. Entonces, sí hacer un llamado a informarse, a exigir, pero sobre todo a no tener miedo a levantar la voz. Mientras más ciudadanía esté organizada en levantar la voz ante este tipo de acciones autoritarias, más fácil va a ser frenarlos. Pues ahí están las propuestas que tenemos sobre la mesa. Yo abonaría una en apoyarnos en las organizaciones no gubernamentales. No solo la aberración esta, la cosa horrible que se aprobó en Puebla, sino el acto autoritario, abusivo de Campeche, pero también la ley censura que está en este momento supuestamente en estudio a nivel federal, logró detenerse gracias a la intervención de artículo 19 de Amnistía Internacional, de muchas organizaciones no gubernamentales en México y en otros países que alzaron la voz. Y alzaron la voz fuerte, hicieron que dieran pasitos hacia atrás el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tenemos que apoyarnos en ellas. Aquí hay que hacer alianzas, ¿no? Aquí no importa la afiliación política, en dónde estás ubicado en el espectro político, hay una causa superior que cuidar, que es el futuro del país y nuestras Claro. libertades fundamentales, ¿no? Claro, más allá de la militancia, como bien lo dices, Jorge, más allá de la militancia o lo que tú decidas o tu ideología, es darte cuenta de que esto, pues, nos está afectando a todos como ciudadanos y que además, digamos, ahorita son los poblanos, pero, pues, parece que no van a parar ahí, ¿no? Y lo han estado anunciando también, digamos, como bien lo dices, se ha ido matizando por la intervención de organizaciones independientes, digamos, no partidistas, pero pues sí es algo, digamos, a lo que hay que entrarle independientemente de tu filiación política, es algo que nos va a afectar a nosotros, a los jóvenes, a las mujeres, y a los hijos y a las generaciones venideras. Entonces, sí es entrarle con todo y desde la trinchera que tú quieras, pero sí entrarle al tema. Pincel, y en este mismo orden de ideas, a ver, es que es precisamente esto. A ver, esto no es un tema de colores, no es un tema de partidos. Es un tema de, a ver, hay que darnos cuenta. ¿Qué México recibieron en el 2018? ¿Qué México nos están dejando hoy? Y si seguimos en este camino, ¿qué México nos van a dejar a nosotros, las siguientes generaciones?
es un tema en el que tenemos que poner al país primero, en el que tenemos que levantar la voz, ya no nada más por subsistir nosotros, sino por lograr que exista un futuro real para México. Hay temas gravísimos. La reforma al Poder Judicial nos va a perjudicar en los próximos 5, 10, 15, 20, 40 años. O sea, este tipo de cosas nos tenemos que estar dando cuenta, sobre todo las nuevas generaciones, pero absolutamente todas y todos los ciudadanos. Porque las decisiones que se toman en una silla, las decisiones que se toman en los congresos locales, federales, etcétera, etcétera, sí nos perjudican en el día a día. Y si no me creen, ahí hay muchísimas cifras de cosas como, por ejemplo, el tema del endeudamiento que vive hoy México, ¿no? Y lo he dicho 1000 veces, Enrique Peña Nieto en el 2018 dejó la deuda externa del país en 10.3 billones de pesos, hoy está casi en 18 billones de pesos. Entonces, ¿O de la seguridad? o de la seguridad, bueno, los homicidios dolosos que siguen y siguen. Perdón, pero la verdad es que como mexicanos, a nosotros, estando, no importa en qué lugar del país, te das cuenta de que en Sinaloa es imposible salir a la calle después de las 10 de la noche. ¿De verdad nos vamos a acostumbrar a eso? De verdad, y se está poniendo peor además, ¿no? Y sigue negándolo, ¿no? O sea, no, aquí no está pasando nada, se puede poner peor. Entonces, sí es un llamado a la acción también a decir, oye, ¿en qué México, como bien lo dices, Miguel, en qué México quieres vivir? ¿No? O sea, ¿quieres ir por un gansito a las 10 de la noche a la tienda, ¿no? O sea, realmente, digamos, ni siquiera es que se esté pidiendo defender un privilegio, ¿no? O sea, lo grave es que ahora sea un privilegio salir de tu casa No, después de las... derechos y libertades que tenemos ganadas desde el día que nacimos y que tenemos que estarlas rogando para que nos las garanticen. Eso es lo más increíble y es lo más valioso que estamos perdiendo en este momento. Vamos a la siguiente sección para que vean cuál es el oso o el ridículo de la semana. Yo felicito al Congreso y estoy seguro que los foros, y se los dice un legislador de carrera, he sido diputado suplente, diputado local, diputado federal, senador y presidente de la Cámara de Senadores. Una ley que se inicia puede nacer con foros, puede tener procedimiento de determinación inmediata. Y una vez que se aprueba la ley, puede haber foros para explicar el impacto, los beneficios. No tengo ni palabras para expresar lo que acabamos de ver. O sea, esto rebasa el término cinismo, rebasa todo límite. Bueno, no sé qué decir, hombre. Quería quitar a la mitad, qué vergüenza. Es una verdadera vergüenza las marometas que se da. Bueno, ni Rommel Pacheco aventándose del trampolín de 10 metros con un grado de dificultad de 8.5. A ver, este señor, que además no se nos olvide que el señor Alejandro Armenta, actual gobernador de Puebla, es el hijito político del Gober Precioso. Que nos indignó mucho. Y lo que hizo el Gober Precioso, que fue mandar encarcelar a la periodista Lidia Cacho, la mandó traer desde Cancún, la prendieron en Cancún, se la llevaron por tierra hasta Puebla y la encerraron, y todo porque habló mal de un amigo del propio Gober Precioso, y pues su ahijado es el que está hablando en este momento. Ahorita se quiere lavar las manos, ahorita viene a decirnos, fíjense nada más, nos habla de su experiencia legislativa, basta. Diputado suplente, congresista, senador, lo que ustedes quieran, Decías, y no aprendió nada. Pues el proceso científico no es lo Y además dice que un análisis científico, maestro, el análisis científico se le tiene que hacer a él para ver cuál es la neurona que tiene mal y que hay que arreglarle. Oye, pero si quiere hablar de análisis, ¿por qué no habló de un análisis de la reforma antes de aprobarla? Es que, a ver, yo no entiendo cómo un expresidente del Senado con su prosapia, su alcurnia, su trayectoria intachable, no sepa que las modificaciones a una ley se hacen durante el proceso legislativo y no después. lo impactante es que haya dicho su currículum y después haya dicho una barbaridad como esa. Es que, híjole, yo no sé si es cinismo o es falta de proceso científico. De criterio científico. Para que nos entiendan un poquito, voy a decir una metáfora. Es como si llega un tipo y les dice, miren, yo soy doctor en mecatrónica por la Sorbona de París, con especialidad en matemáticas avanzadas, algoritmos e inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que les puedo decir es que 2 más 2 es 5. Es, de verdad, en términos parlamentarios, es el nivel de imbecilidad que acabamos de ver. O no sé si está jugando a que los demás no sepamos y entonces se la compremos. Realmente yo no sé, insisto, no sé si es cinismo o ignorancia, qué cosa. Pues sí, pero acuérdate que, parafraseando al clásico, solo es tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto.
¿no? Y el señor de verdad que se está reflejando en el espejo, dibujando su silueta de estulticia en el espacio, ¿no? Pero además qué interesante, ¿no? Porque una reforma que él apoyó desde el principio y que seguramente él instruyó para que fuera aprobada en el Congreso local, pues a la mera hora ya la reforma aprobada, cuando la gente empezó a levantar la voz, pues ya medio quiso como que redefinir, ¿no? Su postura y decir, no, es que sí, hay que revisarla. Pues, No, listo. y diciendo él mismo, bueno, sí faltó diálogo, sí faltó invitar a organizaciones, sí faltó, pero todavía se puede hacer, no, el proceso legislativo es uno, Bueno, diputado, ex senadores. Una recomendación al monumentalmente letrado gobernador de Puebla, que tiene una experiencia excepcional en lo legislativo y que ha sido tantas veces legislador, pues yo creo que se debería de ir a dar una vuelta a alguna escuela, a alguna universidad para que le den una clase de derecho parlamentario, ¿no? Y no, y aquí con mucho gusto le podemos dar clases. Yo doy clases particulares de derecho parlamentario. Cuando el gobernador de Puebla está abierta la oferta, no le cobro, puedo hacer una beca. A mi becario, Alejandro Armenta, lo invito a que tome mis clases particulares con muchísimo gusto, porque nomás no da una, ¿no? Y además, fíjense nada más en una cosa que me llamó la atención. Nunca da su brazo a torcer, nunca dice que hubo errores o que está mal la ley. Dice, la vamos a analizar y la vamos a enriquecer. Y que la gente conozca sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? ¿Y qué va a enriquecer a una ley que lo que busca es quitarte derechos, ¿no? Es que seguramente en 57 minutos, pues no les ha de haber dado mucho tiempo para leer. Para revisar que además está ambigüísima y que el criterio definitorio de la ofensa es el suyo, ¿no? Entonces, Exactamente. Ellos deciden quién hirió sus sentimientos y quién no. Porque literal, así viene la reforma. O sea, el hecho de dañar a alguien o de hablar contra alguien y pues listo. O sea, por eso hablamos de la ambigüedad, porque no te marca un parámetro de qué es hablar mal de alguien, qué es hacerle daño a alguien en ese sentido. Bueno, O sea, pero es que estos güeyes tienen la piel tan delgadita que cualquier cosa que digas diferente a lo que piensan, ya creen que es una ofensa y una injuria, caray. pero y además, ¿No? a ver, ¿qué hubieran dicho ellos? Porque de verdad, este ejercicio es bien interesante. El ejercicio de siempre hay un tuit. ¿Qué hubiera hecho el mismísimo Andrés Manuel López Obrador si esto lo hubiera hecho algún gobernador del PRI o del viejo régimen? Bueno, Se les olvida, es tan absurdo que a lo mejor yo a ti, Miguel, te estoy ofendiendo por decir que traes camisa blanca, ¿sí? ¿no? Por eso te digo, si yo me siento ofendido, pues ya fue una ofensa, ¿no? Es una ofensa. Habrá que ver si al gobernador de Puebla no se sintió ofendido porque le ofrecimos una clase de derecho. oigan, no vayas, y hay que ver, ya no lo pusimos, pero el impresentable José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuando le preguntan su opinión sobre el tema, pues, ¿qué podíamos esperar, no? Dice, bueno, yo no conozco la ley, pero sí me parece terrible que los ciudadanos puedan injuriarnos a las autoridades con una impunidad total y que no pase nada. Pobrecitos. ¿Cómo tú? Y luego hay quien lo dice. De la gente. ¿Cómo sufre ese güey en sus viajes de primera clase en Air France, no? Con su Volvo del año que cuesta 3 millones de pesos, comiendo en los mejores restaurantes. Y hay que ver si se fue a Roma, porque hace poquito vi un tuit de López Dóriga. Salía una foto de Fernández Noroña pasando. No sabemos si se iba a trepar a un avión que iba camino a Roma. No les gusta que señalen sus incongruencias, ¿no? Exactamente. Y dicen, no, la austeridad, y luego pues viajan en primera, tienen casas de 90 millones de pesos, donde vive las estrellas hollywoodenses, pero pues si uno se atreve a señalar que eso es una incongruencia entre su discurso de 200 pesos en la cartera y un par de zapatos, entonces a lo mejor los está ofendiendo. Itzel, no nos vayamos tan lejos. Hay que voltear a ver los perfiles que tienen hoy en el Senado de senadores y los perfiles que tienen hoy de gobernadores. Volteate a ver de qué partido vienen el 90%. Bueno, pues es evidente que se nutren del transfugismo de otros partidos políticos. Pero bueno, pues ahí está. Decía, con esto nos quedamos, Lord Acton decía una frase: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es lo que están haciendo estos señores. Por lo pronto, Armenta, mi becario, y Laida Sansores están corrompiéndose absolutamente, mostrando pues una falta de apego a la realidad impresionante y que nadie los pueda tocar. Entonces, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda la gente que nos está viendo, excepto para ellos dos. Ustedes no. Ustedes aprendan a hacer cuál es su trabajo. Y el cliente frecuente de este espacio, que es José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.